Clase 5, Unidad 2. ¿Qué es la educación física? Temas a desarrollar. Bienvenidas a la Unidad 2. ¿Qué es la educación física? Desarrollo evolutivo de las actividades motoras. La educación física en Romero Bress. Tema 1. Bienvenidas a la Unidad 2. Estimados estudiantes, a lo largo de las clases desarrolladas en la Unidad 1, hemos podido aproximarnos coherentemente a algunos contenidos generales que tributan al reconocimiento de lo que hace a la educación de forma general, global o, mejor expresado, los aportes que constituyen a la comprensión de una disciplina propia de la educación física de la educación como la nuestra. Es importante que durante el trabajo de esta unidad vayamos desmitificando y resignificando aquello que, 1. Nos trajo a estudiar esta carrera, 2. Tenemos pensado que es la educación física y 3. Pensamos que podemos aportar al campo estudiado. Semanalmente nos aparece muy importante dar lectura de algunas referencias sobre la identidad que posee nuestra querida y mal llamada educación física. Eh, Entre comillas, la única diferencia entre la educación física y otras formas de educación es que la educación física tiene que ver principalmente con situaciones de aprendizaje y respuestas de los estudiantes que se caracterizan por movimientos abiertos, públicos, tales como deportes acuáticos, baile y ejercicios. Nixon y Jewell, Jaylet, Hewelt, o Nixon y Hewelt, Jewell, otras comillas, un proceso educativo que emplea la actividad física como un medio para ayudar a los individuos que adquieren destrezas, actitud física, conocimiento y actitudes que contribuyen a su desarrollo óptimo y bienestar. Wetz y Butcher. El proceso a través del cual se adquieren adaptaciones y aprendizajes favorables, orgánicos, neuromusculares, intelectuales, sociales, culturales, emocionales y estéticos, que resultan y proceden mediante la selección de actividades físicas bastante vigorosas. Bailey y Field. El siguiente recuadro de citación lo dejamos en blanco con el objetivo que pueden palpar en sus actuales pensamientos de qué trata la educación física. Para ello use de referencia una mejoría de los anteriores autores. Tema 2. ¿Qué es la educación física? Si bien cuesta estar conscientemente de qué hablamos cuando hacemos referencia a la educación física, nos parece muchísimos, nos parece muchísimo. Espera, de nuevo, si bien cuesta estar conscientemente de qué hablamos cuando hacemos referencia a la educación física, nos parece muchísimo ese interés del tema 2, tratar de abordar una serie de elementos que podrán ayudarnos a penetrar en las ideas holísticas de los postulados que conformaron nuestra corporeidad. Siguiendo el autor reconocido como Cecchini y Cole, abordaremos una serie de propuestas que nos ayudarán, nos ayudarán a contestarnos nuestras interrogantes de ¿qué es la educación física? La educación física es educación integral. La educación física pretende un enriquecimiento de la persona en relación consigo mismo, con otras personas y con el mundo que lo rodea. Es un medio para el desarrollo físico, moral y de la personalidad. Se busca mejorar los comportamientos y actitudes sociales de los individuos. Se pone en juego como una unidad los aspectos emocionales, afectivos, espirituales, físicos y psicomotores. Se estructura, se estructura en la capacidad del hombre para, para actuar físicamente en su entorno. Creo que se refiere, se estructura en la capacidad del hombre para actual no, debe ser actual no, actuar físicamente en su entorno. Capacidad para actuar físicamente en el ambiente que lo rodea. Desarrollo de la motricidad humana o conducta motriz. El movimiento traduce procesos internos, expresa reacciones de un organismo en situación. El movimiento es un aspecto significante de la conducta del ser humano. El movimiento es una actividad externa, se evidencia en la realización práctica e interna o personal. La acción motriz situada en el centro del proceso físico educativo al educando. La conducta motriz coloca en el eje de todo el proceso al individuo en acción como manifestación de toda su personalidad. Es la acción motriz del educando la que genera el proceso físico educativo.
Este carácter autoconstructivo y autorregulado de la acción implica conceder la mayor importancia a las diferencias individuales, permitir a cada individuo comunicarse como persona única y original. Relación humana físico-educativa. El punto de referencia central de todo el proceso educativo es la actividad del alumno. El educador, el educador es considerado como un intermediario encargado de regular el proceso educativo. Se basa en la comunicación y participación de experiencias educativas. La acción pedagógica es activa, es un proceso dinámico interactivo entre el maestro y el estudiante. La educación física como sistema podría ser definida como una acción pedagógica sobre una acción motriz. Ahora bien, ¿cuáles serán las metas y los objetivos generales de la educación física? Destrezas para ejecutar una variedad de actividades físicas, aptitudes físicas globales e integrales, filosofía de vida en constante movimiento y aceptación, reconocer los aportes e implicaciones que posee involucrarse en actividades físicas, educativas y deportivas, y valorar la actividad física y su contribución a un estilo de vida físicamente activo. A continuación, nos parece súper importante dar lectura del texto denominado Los retos de la educación física en el siglo XXI, de los autores Víctor Manuel López Pastor y Darío Pérez Brunicardi, Juan Carlos Manrique Arribas y Roberto Monjas Aguado, todos representantes de la Universidad de Valladolid, Valladolid, España. El texto se encuentra en el archivo, si desea bajarlo, caso contrario lo puede encontrar en... acá está todo el libro. Bien, qué lectura pesada hacer esto. Sinteticemos, aunque inacabadamente, algunos elementos que hacen la educación física vital como ayuda de la humanidad. Sinteticemos, aunque sea únicamente algunos elementos que hacen la educación física vital, hace a la educación física vital como ayuda de la humanidad. Ayuda que el estudiante descubra el mundo y sus capacidades, promueve el valor y práctica del movimiento humano, fomenta el bienestar holístico y el disfrute de la vida, prepara al alumno para el trabajo y el descanso, las tareas cotidianas se convierten en actividades creadoras y de control, el movimiento es la base para conocer el mundo y conocerse a sí mismo, el movimiento es la expresión de la inteligencia, puesto, puesto alto en muchos países porque puesto alto en muchos países porque saben la buena, la buena contribución que ofrece al pueblo y al individuo. La educación física como disciplina posee varias ramificaciones. Estas representan campos de estudio particulares. Entre estos encontramos la fisiología del ejercicio o del movimiento humano, la medicina del deporte, enfocados a la tere- terapéutica, terapéutica atlética, biomecánica o cinesiología, cinesiología del deporte, filosofía del deporte, psicología del deporte, desarrollo motor, aprendizaje motor, sociología del deporte, pedagogía del deporte, educación física adaptada y manejo o administración del deporte. Filosofía del deporte, campo de estudio que se enfoca hacia el examen de la naturaleza de la realidad y valores. Abarca el estudio de cómo se obtiene el conocimiento y la lógica. Los filósofos deportivos estudian la creencia y valor de los participantes en los deportes. La filosofía como la búsqueda de la verdad nos ayuda a alcanzar un entendimiento más profundo de la experiencia deportiva. Historia del deporte representa la examinación crítica del pasado como un enfoque en eventos, gente y tendencias que influyeron en el desarrollo y dirección del campo. La historia tiene que ver con el quién, qué, cuándo, dónde y cómo y el porqué del deporte. Psicología del deporte emplea principios y métodos científicos. Psicología del deporte emplea principios y métodos científicos de la psicología para espera, empecemos de nuevo. Psicología del deporte emplea principios y métodos científicos de la psicología para, para, para estudiar el comportamiento humano en el deporte. Los psicólogos deportivos ayudan a los atletas a mejorar su juego mental y desarrollar y aplicar efectivamente destrezas y estrategias que hablen
que que habrán de mejorar su rendimiento. Y es desarrollar y aplicar. Y desarrollo motor estudia los factores que afectan el desarrollo de las habilidades esenciales para el movimiento. Mediante estudios longitudinales se analiza la interacción de factores genéticos y ambientales que afectan la habilidad individual para ejecutar destrezas motores a través de todo el desarrollo del individuo. Fisiología del ejercicio representa el estudio de los efectos de varias demandas físicas, particularmente el ejercicio, sobre la estructura y función del cuerpo. El fisiólogo del ejercicio estudia las adaptaciones a corto plazo, agudas, y a largo plazo, crónicas del ejercicio sobre diversos sistemas corporales. Medicina del deporte trabaja con la prevención, tratamiento y rehabilitación de lesiones relacionadas con el deporte. Los terapeutas atléticos trabajan con los entrenadores dirigentes para diseñar programas de acondicionamiento para las distintas fases de una temporada, para ajustar correctamente los equipos protectores y para promover el bienestar del atleta, tal como aconsejarlo sobre una propia nutrición. Los terapeutas atléticos evalúan las lesiones, administran la primera ayuda y asisten en la rehabilitación del atleta. Biomecánica del deporte. Aplica los métodos de la física y mecánica al estudio del movimiento humano y el movimiento de los objetos implementos deportivos. Los biomecánicos estudian los efectos de varias fuerzas y leyes, ejemplo, las leyes de Newton del movimiento, sobre el cuerpo y objetos deportivos. ¿Encuentra usted alguna otra ramificación que tenga en su esencia un camino claro? Sociología del deporte, pedagogía del deporte, educación de la actividad física adaptada, administración de la actividad física. ¿Encuentra usted alguna otra ramificación que tenga un camino claro? Sociología del deporte, pedagogía del deporte y la educación, actividad física adaptada, administración de la actividad física, más. Vemos ahora una serie de palabras sugieren cosas diferentes. Educador, educación física, actividad física, ejercicio físico, deporte, ciencias del movimiento, docente, educador, bueno, vamos a educar. ¿Qué es la actividad física? La actividad física es, como su propio nombre indica, cualquier tipo de actividad que implica movimiento corporal, con el consiguiente gasto de energía asociado. Este viene a ser como el bolsazo de Mary Poppins, porque puesto a pensar un poco, desde que nos levantamos hasta que dejamos nuestro cuerpo en reposo, no paramos de realizar actividad física. No es relevante el tipo de movimiento que desarrollamos, no es relevante el tipo de movimiento que desarrollamos. Lo que define la actividad física es el movimiento que, además de andando, se puede demostrar cuando dando una vuelta a la manzana para comprar el periódico, el pan o unos peces de colores. En los tres casos se estará llevando a cabo una actividad física. Podemos decir que la actividad física es multidisciplinar. Si ponemos el foco en que puede incluir cualquier movimiento corporal, es verdad que en unos casos es independiente del gasto energético. Será menos costoso que en otros, pero todas las actividades físicas que involucran a nuestro sistema motor e impliquen un gasto de energía son actividad física. Tipo de actividad física: limpiar la casa, barrer, pasear 5 minutos al perro, dar una vuelta con el perro, levantarse y sentarse, cocinar, pasear por el lugar del trabajo hasta la fotocopiada del segundo piso, poner la mesa o quitarla, hacer la cama. ¿Qué es el ejercicio físico? Si vamos a realizar un ejercicio, el gozo de Maripombe no nos sirve. Debemos fijarnos más en un maletín clásico de observación de la naturaleza, por ejemplo, donde los bartulos van a estar organizados, la jornada en la que se van a utilizar, planificar y las rutinas donde los bartulos van a estar organizados, la jornada en la que se van a utilizar, planificar y las rutinas de observación serán repetitivas. Eso es precisamente el ejercicio.
Eso es precisamente el ejercicio. Eso es precisamente el ejercicio, una actividad planificada, estructurada y repetida, que busca un objetivo claro y que, sin embargo, puede ser variable. De hecho, esa es su chispa. Características del ejercicio físico. El ejercicio físico aglutina 5 líneas iniciales: diseño, planificación, rutina, durabilidad, objetivo. Dependiendo del objetivo que finalmente se desea alcanzar y del tiempo que se quiera invertir en el conseguirlo, ya sea corto, medio o largo plazo, se establecerá un diseño personalizado para poder avanzar por el camino y alcanzar la meta. Usando una metáfora muy sencilla, ya sabemos que hay muchos caminos que conducen a Roma, pero lo importante es ponerse en marcha y tener claro que hay que pasar por el Coliseo. ¿Qué es el deporte? Practicar deporte implica competir. Esa característica esencial es la que marca la diferencia entre los seguidores del deporte, incluyendo la competencia pura y anclada en las federaciones, con quienes proclaman que se puede hacer deporte sin la competencia. Muchos deportes de combate dieron la pelea acerca de esta disyuntiva hace unos años ya. Es cierto que las competiciones son tan variadas como los intereses de los competidores que las llevan a cabo. Nadie duda que no es lo mismo la liguilla entre colegas que un torneo del Gran Slam o un partido de selección o una competición de halterofilia. al- halterofilia. Y sin embargo, las personas que practican actividades de ese tipo, independientemente de su contexto, todas ellas practican deporte. ¿Cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio físico? Esperamos que ustedes, queridos estudiantes, puedan dialogar acerca de la diferencia significativa entre los términos ya abordados. Adelante. Tema 3. Desarrollo evolutivo de las actividades motoras. Para el desarrollo de la presente temática, le hemos pedido permiso a la página web de nuestros amigos amigas del espacio logopédico para poder referenciar algunas cuestiones centrales. Veamos a continuación algunas características físicas, psíquicas, corpóreas, sensibles, entre otras. Ingresa al siguiente link y avanza la web según corresponda hasta terminar de analizar cada uno de los elementos que determinan el desarrollo evolutivo de los 0 a los 18 meses de vida. Desarrollo evolutivo. Completa el siguiente cuadro en su libreta para tratarlo en la clase sincrónica de la semana entrante. Tema, tema 4. Los agentes contenidos de la educación física de Romero Bress. Iniciamos la siguiente temática con una lectura de alto impacto. Tema 4. Los agentes contenidos de la educación física de Romero Bress. Iniciamos la siguiente temática con una lectura de alto impacto. Lectura inicial. Emil Durkheim. Aportes para analizar la educación física en Argentina del siglo XIX. Becario de Consell tipo y máster de educación físico deportiva, Universidad de Huelva, España, licenciada de educación física, Universidad Nacional de Río Cuarto, Annalisa Risetti, Argentina. Bueno, acá está el libro. Le recomendamos bajar este texto para usarlo como lectura obligatoria a lo largo de la semana en los momentos relevantes a otros espacios sociales. Llámese estando en el baño, en el cole o incluso cocinando. En la primera década del siglo XX, la propuesta corporal educativa romerista se consolidó como el único proyecto dominante. Espera, antes de leer todo esto, el sistema argentino de la educación física entre el cientificismo, la higienización y el higienización, el eclecticismo, el eclecticismo y la argentinidad. En la primera década del siglo XX, la propuesta corporal educativa romerista se consideró como el único proyecto dominante en el escenario escolar argentino. Se debió al surgimiento de tres procesos simultáneos. En primer lugar, el doctor Enrique Romero Bress, 1873-1958, se convirtió en los máximos voceros autorizados sobre cuestiones referidas a la educación física. Segundo, el doctor Enrique Romero Bress, acompañado por su grupo de trabajo, logró una visibilidad político-educativa hasta ese momento no alcanzada por ningún especialista en dichas cuestiones. En tercer lugar, el doctor Enrique Romero Bress fue el encargado de crear y dirigir en diciembre de 1901 los primeros cursos temporarios de ejercicios físicos realizados en la Argentina. Éxito total. 1912, creación del Instituto Nacional Superior de la Educación Física, INEF. Se puso en circulación, transmisión y distribución el único relato verdadero, entre comillas, sobre la educación física de los niños
en las escuelas y colegios argentinos, el sistema argentino de educación física. Frente a, frente a una diversidad de prácticas corporales presentes como la gimnasia militar, los batallones escolares, los ejercicios físicos como aparatos, palan- palanquetas, bastones, palos, etc. La gimnasia no metodizada, los juegos, ciertos deportes, etc. Los ejercicios acrobáticos, los concursos atléticos, la gimnasia francesa, los ejercicios físicos suecos, etc. Brest logró unificar y darle valor a un único relato. Problemas. El sistema recibió ataques e impugnaciones de agentes y actores provenientes de la corporación militar y, en menor medida, de las florecientes instituciones deportivas y de algunos pedagogos de Estado de segunda línea, entre comillas. Se difundió en escuelas y colegios de la joven capital y de varias provincias y fue adoptado en los planes y programas de formación para maestras normalistas. El sistema argentino comenzó a ser puesto en cuestión con mayor intensidad por distintos agentes, actores y grupos sociales hasta que a principios de los años 30 determinados cambios del propio campo y también macropolíticos vinculados con el golpe cívico-militar comenzaron a cuestionar fuertemente la propuesta corporal romerista. A continuación determinaremos en qué consistió el sistema argentino de educación física, cuáles fueron sus características centrales, qué objetivos ideales persiguió y qué tipo de destinatarios fabricó. El sistema argentino de... el sistema argentino de educación física, su valor científico e higiénico, entre comillas. Bueno, su valor científico, entre comillas, e higiénico. El sistema argentino de educación física consistió básicamente en ejercicio físico sin aparato y juego en los grados superiores y juegos distribuidos y aplicados con un criterio fisiológico en los grados inferiores. Entre la multiplicidad de ejercicios, el sistema priorizó los ejercicios preliminares, los ejercicios de suspensión, los ejercicios de equilibrio, los ejercicios del tronco, los ejercicios sofocantes, los ejercicios respiratorios y los ejercicios de locomoción y salto. Posteriormente se sumaron otras prácticas corporales como las rondas escolares, las excursiones escolares, el penta- pentatlos argentino y con ciertos recaudos determinados deportes. Pero este conjunto heterogéneo de prácticas no fue abordado de cualquier manera, sino que estuvo atravesado por ciertos principios, axiomas y reglas que cuadraron al sistema por tres características que lo definieron: su cientificidad como una apelación a la verdad, su higienismo como única forma de justificación racional y su eclecticismo como elemento distintivo como relación a los otros sistemas de ejercitación física imperantes. Se convirtieron en parte de su fortaleza y también con el tiempo potenciaron sus debilidades, entre comillas. Discurso médico. Un buen ejercicio físico fue aquel que pasó por la reflexión y también de la ciencia, en este caso representado por el discurso médico. Hemos desterrado los procedimientos que no están basados en razones científicas y los ejercicios que no respondieran a una finalidad fisiológica, higiénica y educativa de acuerdo con la edad de los niños. Romero Brest, 1909, página 96. Lo que caracteriza especialmente el sistema argentino de educación física que preconizamos, preconizamos es su espíritu científico. La fisiología, la higiene y la pedagogía racional forman el trípode sobre el cual se apoyan las doctrinas del sistema. Romero Brest, 1911, página 179. Positivismo decimonónico. Decimonónico. 1. El sistema argentino de educación física estuvo atravesado por dos postulados básicos del positivismo. 2. Planteó que los objetivos, los conceptos y los métodos de las ciencias naturales eran aplicables a las indagaciones científico-sociales. 3. Por otro lado, supuso que el modelo de explicación utilizado en las ciencias naturales proporcionaba las normas lógicas en base a las cuales se pueden valorar las explicaciones dadas por las ciencias sociales. 4. Bajo esta perspectiva, la ciencia de los ejercicios físicos estaba aparentemente representada por un método imparcial para juzgar a los postulados acerca del cuerpo. Hay alguna inconsistencia del positivismo. Se suponía que suministraba las normas lógicas y racionales para juzgar un buen movimiento de un mal movimiento, un buen movimiento de un mal movimiento, un ejercicio físico correcto de un incorrecto,
una posición corporal deseable de una indeseable, un salto adecuado de uno inadecuado, una marcha conveniente de una inconveniente, un giro eficiente de uno ineficiente, una lesión completa de una incompleta, una flexión apropiada de una inapropiada, etc. El sistema generó reglas de acción para ser aplicadas por los educadores físicos, entre comillas, y practicadas por los alumnos, alumnas. De la teoría científica representada por los discursos médicos se inferían los universos kinéticos posibles, los tipos de ejercicios físicos practicados, ejercicios permitidos y prohibidos, los distintos momentos de la clase, 3 momentos para clase dirigida a niños de 6 a 10 años y 7 momentos para niños mayores, los momentos de reposo físico, la duración total de la clase ideal entre 45 a 50 minutos, cantidad de clases semanales ideal 3 veces por semana, momento ideal de dictado de la clase de educación física al terminar la segunda hora escolar, el cálculo de intensidad de los ejercicios físicos para cada momento, los efectos fisiológicos deseados, primero efectos generales, particulares, particulares después y generales al final de la clase, los tiempos de cada ejercicio y el orden de ejecución de cada ejercicio. Cierta tristeza no deja el sistema. El sistema argentino de educación física solucionó racionalmente la educación de los cuerpos basándose en métodos empíricos de verificación. El laboratorio de fisiología y el gabinete de mediciones antropométricas del INEF formaban parte central en la retórica de la defensa del sistema frente a aquellas que lo cuestionaban o rechazaban. La ciencia médica y sus leyes establecidas no solo justificaron ciertas acciones corporales, sino que persuadieron a aquellas que osaron enfrentarla. Ciertas raíces no deja el sistema. El sistema argentino puso en circulación un conjunto de valores morales y políticos como la solidaridad entre los hombres, entre comillas, la necesidad de protección al más débil, entre comillas, el respeto por el derecho de los demás, entre comillas, la confianza de la ciencia para la búsqueda de la verdad, entre comillas, y el respeto al derecho individual y colectivo, entre comillas. Estos valores entraron en tensión y fueron puestos en cuestión por algunos adversarios del sistema argentino, especialmente por parte de la corporación militar. Romero Brest, 1905, página 31, Romero Brest, 1914, página 20, página 20 y 51, página 20 y 51, Romero Brest 1915, página 93, Romero Brest 1917, página 96, Romero Brest página 96, Romero Brest 1922, página 9. El sistema argentino de educación física, su eclecticismo y la otredad. El sistema argentino de educación física se constituyó como una apuesta a futuro a partir de una fuerte crítica al pasado, el cual fue descrito como un periodo saturado de errores, confusiones, prejuicios y con una profunda carencia de argumentaciones científicas. El cuestionamiento del pasado fue una de las primeras estrategias utilizadas por Romero Brest y su grupo como forma de visibilización y legitimidad. Entre comillas, ante el fracaso de los sistemas y métodos empleados hasta entonces donde abundaban ejercicios militares y ejercicios militares, el sistema gimnástico francés, ejercicios con palanquetas, gimnástica pedantesca y exhibicionista, el juego sin método, el sistema pondrá orden y racionalidad a la práctica. Brest Romero. Citado por Brest Romero. Pero la otredad, entre comillas, no fue un simple bloque monolítico, compacto y homogéneo. Más bien estuvo representado por una diversidad variedad y heterogeneidad de posiciones con distintas propuestas de educación de los cuerpos en movimiento. La otra estuvo personificada por un conjunto de sistemas identificados a partir de ciertos rasgos y características la nacionalidad y una particular localización geográfica, Europa. En consecuencia, la otra condensó una forma de ejercitar los cuerpos y de imaginar y representar una determinada nacionalidad y una cierta cultura vinculada, solo en parte, con los cuerpos en movimiento. Entre comillas, los años desde 1815 hasta 1830 determinan las tres grandes orientaciones relativas al desarrollo de una sistematización científica de la actividad física del mundo occidental.
el método francés, el método sueco y el método alemán. Soares, 2006, página 228. Un sistema verdaderamente, entre comillas, nacional, con características, principios, propiedades, cualidades y atributos completamente argentinos. Cuestionar el sistema francés, inglés, alemán o sueco concilió su propuesta corporal. Entre comillas, he rechazado en mi enseñanza la aplicación en nuestras escuelas del sistema francés de educación física por ser antifisiológico del alemán por su carácter de fuerza y militar que no ha perdido desde su origen, del inglés por ser poco adaptable a la gradación y de difícil aplicación en nuestras escuelas por las condiciones locales, y del sueco, a pesar de su base eminentemente científica, por ser incompleto en lo que se refiere a la parte psicológica, por su metodismo riguroso que exige personal especial. Condiciones locales, personal especial, condiciones locales apropiadas y tal vez condiciones de raza que no tenemos nosotros. Romero Bres, 1903, página 56-57, 1911, página 247 a la 266. Eclecticismo. He tratado de estudiar un sistema ecléctico que basado en la mecánica y fisiología y que basado en la mecánica y fisiología del organismo humano respondiera al mismo tiempo que a las exigencias de nuestros locales y de nuestro personal enseñante. He tomado así a la gimnástica sueca sus movimientos fundamentales con su criterio rigurosamente fisiológico. Romero Bres, 1903, páginas 57-59. Esta mixtura fue lo novedoso, entre comillas, del sistema. Pero posiblemente el aspecto más destacado de su propuesta ha sido la invención, entre comillas, de algunos juegos reglamentados, luego convertidos en deportes como, por ejemplo, el sextobal o el pentatlos argentino, y de ciertos aparatos de medición usados para mensurar determinadas funciones. Diagnóstico racial por Romero Bres. Las propuestas romeristas contribuyó a instalar una idea ficcional sobre el verdadero, entre comillas, cuerpo masculino argentino. Una de las misiones del sistema argentino de educación física fue potenciar las cualidades deseables del niño argentino y revertir o corregir aquellas que no eran desarrolladas a partir de ciertos parámetros establecidos como normales o deseables, aceptando positivamente el carácter cosmopolita y el elemento indígena fusionado con la raza europea. Nuestra raza, de ninguna manera un carácter nuestra raza no tiene de ninguna manera un carácter especial y distintivo, formada como está por elementos heterogéneos de una pronunciada cosmopol- cosmopolitici- cosmopolitici- cosmopolitismo. El elemento indígena es un fecundo consorcio con la raza europea, ha formado casi toda la población argentina exceptuando la capital. Romero Bres, 1906, 1909, creo que es, 1909, página 276. 200, no, 276 no, 266. Es imposible decir, es imposible decir tal es el tipo argentino. Sin embargo, entre comillas, se destaca notablemente la raza latina. Es la raza latina la que domina y la que nota su sello particular. Romero Bres, 1900, página 55-56. La raza, aunque sin el carácter de una absoluta afirmación científica, puede decirse que ciertas razas tienen como características muy especiales una determinada aptitud física, la fuerza para los anglosajones, la velocidad para los latinos. Romero Bres, 1909, página 266. En el balance general, la latinidad, entre comillas, fue un aspecto altamente valorado, el cual como legado en el cuerpo debía ser fortalecido. La meta era desarrollar el verdadero cuerpo argentino haciendo hincapié en los rasgos positivos, entre comillas. Y acá termina.